Bienvenidos a La Vid. Primero que nada, yo soy Bianca. Y yo soy Sofía. Y si no saben qué es La Vid, les recomendamos ir al primero de nuestros capítulos para que nos conozcan un poquito y conozcan lo que vamos a hacer en este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sonado hoy en día, sin embargo, no siempre fue así. Antes era como un poquito misterioso. Yo me acuerdo cuando tú y yo, hermana, hablábamos de este tema, que vamos a decir que es la nueva era o el New Age. Era como que no se veía en Instagram, no se veía en TikTok. Todo era como un poquito súper oculto. Súper oculto. Así como que, ¿no? Y ya que estás aquí, queremos que veas cómo era Bianca y Sofi cuando estaban en la nueva era. Ajá. Pero bueno, antes de eso me gustaría que nos puedas explicar qué es la nueva era. Sí, ok. La nueva era es un movimiento sociocultural que recoge elementos de religiones como el hinduismo y el budismo y otras corrientes como el gnosticismo, astrología, que es súper diferente a astronomía, lo vamos a explicar también, la ecología profunda y el esoterismo. O sea, es una mezcla de mil cosas, como quien dice, y es un poquito de esto sí me gusta, lo tomo, esto no lo dejo, y ir formando un Dios a tu medida. Pero, hermana, ¿qué te parece si antes de profundizar invocamos al Espíritu Santo? ¿Nos puedes ayudar con la oración? Buenísimo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, el Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles e inspiradores para buscar siempre el bien y alcanzar siempre tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, ahora sí ya vamos a darle pues. Pues bueno, ya creo que teniendo un poquito el significado de la nueva era, que lo vamos a ir desmenuzando porque acuérdense que eso es la vida. O sea, la vida es llegar al punto así principal para lo que hoy en día conocemos y conocer sus raíces, quién lo hizo o quiénes lo hicieron. Un poquito también por qué es atractivo o por qué está siendo como un imán a las generaciones de hoy en día todo el tema de la nueva era. Ok, bueno, esto es súper importante. Lo que hace tan atractivo a la nueva era es que su finalidad es que no se base por jerarquías. A comparación, la Iglesia Católica sí se basa por jerarquías, ni dogmas, como a comparación, la Iglesia Católica sí se basa por dogmas. Entonces es muy liberal y eso es muy atractivo, que algo no te gusta, no lo haces, algo te gusta, lo haces. Entonces, a ver, hermana, creo que aquí ya nos podemos ir dando cuenta que es empezar a ser un Dios a mi medida. Ajá, o sea, okay. Esto sí lo tomo, eso no, lo dejo. Y la verdad es que seas libre, entre comillas, en el sentido de que puedas tú elegir que sí, que no, es súper atractivo. O sea, era por lo cual yo también decidí entrar y decía, es que yo no quiero ya seguir creyendo en ese Dios castigador, en ese Dios que solo me juzga y que todo es pecado, ¿no? Entonces como que esa parte súper, pues sí, vive la vida una, ¿no? Y si no, reencarna. ¿Te acuerdas que era como que súper? Sí. Y si no, en la reencarnación ya voy a trabajar lo que no pude trabajar en esta vida. Exacto, ¿no? Entonces eso es como que lo que lo hace súper atractivo. Ok, y también me gustaría que platicaras en temas técnicos, tal cual, lo que es teosofismo. Sí, ok. La Sociedad Teosófica, que fue fundada en 1875 por Elena Blavatsky, que de aquí, ojo, o sea, aquí todavía no se llamaba Nueva Era. Estamos yendo ya al origen para el cual luego llegó, que Bianca nos va a explicar a por qué hoy se llama Nueva Era. Pero esto es como que 1875 se hace esta fundación, esta sociedad nueva en Nueva York. O sea que sí, sus libros de Elena Blavatsky son hoy utilizados para la nueva era y aparte muchas de las cosas que ella dice son hoy utilizados para la nueva era. Entonces, ¿cuál es no es una religión, o sea, sino es una corriente de pensamiento que busca descubrir variedades espirituales en el universo, ¿no? Entonces, vemos, es una mezcla de todo. Los tres objetivos principales es fomentar la hermandad universal, sin distinción de raza, credo, sexo o casta. Estudiar las religiones, filosofías y ciencias para encontrar principios comunes entre ellas. Y 3, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes ocultos del ser humano. Entonces, desde aquí ya estamos viendo cómo esa parte justo de los poderes y de lo que el humano puede hacer y todo eso, que sí, o sea, no lo voy a negar, sí sucede, pero ¿quién te otorga Correcto. eso?
como decíamos en el video pasado, ¿te acuerdas, hermana? Sobre el chamanismo y que yo encontraba cosas, o sea, ¿quién era quien me estaba diciendo esas cosas? Sí, ¿quién era quien te decía dónde estaban esas cosas, Exacto, ¿no? Esos o sea, maestros, esos maestros que también vamos a hablar un poquito de todo eso. Justo, qué bueno que mencionas lo de maestros, porque Elena Blavatsky lo que hace es que ella hace como que toda esta fundación basada en los maestros de la sabiduría, como en los del hinduismo y el budismo. Que, ojo, también la Iglesia Católica tiene estos maestros, pero en el sentido católico, que lo conocemos como santos. Un libro súper bueno de Antonio Rollo Marín, que son como 284 maestros, hablando de la religión católica, que, bueno, 284, imagínense, tenemos infinidad. Entre ellos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, San Juan de la Cruz, y bueno, continúa la lista hasta 284. Entonces hay que distinguir que la iglesia también tiene esto, pero estas religiones como el hinduismo y el budismo también. Entonces lo que hace Elena es que trae como que todo eso que estaba desde hace mucho tiempo, lo aterriza, esos conocimientos, y empieza a difundirlos. Y no sé, hermana, si tú te acuerdas, pero nosotros invocábamos muchísimo a los maestros. Maestros, exactamente. O sea, yo me acuerdo, ¿De dónde? No sabíamos, pero nosotros yo me acuerdo que te invocábamos. escogían según esto, y era como que antes hacías semanas de que a ver cuál era el maestro que te llamaba, y yo me acuerdo que mi maestro era del color azul y se llamaba, creo que Moria. O sea, y me acuerdo, o sea, me acuerdo. Yo no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de como que te escogían. Ajá, entonces, a ver, estamos viendo que, y esto ya es como nueva era, esto estamos hablando de 1875. Paréntesis, todo esto que estamos hablando, Sofía y yo, eso nosotros lo estuvimos viviendo en nuestros cursos de meditación, que era como Exacto. meditación trascendental, por así decirlo, porque había como que todo eso de que empezarte a conectar con seres de otras entidades. Exacto, y justo eso es lo que la teosofía moderna y todo eso quiere llegar a ese punto, que es que esos maestros sean los que te vayan enseñando, pero al final la idea es que la fraternidad universal, o sea, que ya existe en mundos arqueotípicos, que era como nosotros en nuestras meditaciones íbamos a distintos como planetas, niveles, ¿recuerdas? Sí, O sea, que la idea es que todo eso que está como espiritualmente llegue un día a consolidarse en el plano físico, ¿no? Entonces, súper interesante ir viendo cómo todo eso hoy se sigue llevando a cabo. O sea, eso fue como de los inicios. Entonces, muy importante saber que también ellos dicen que cada uno, según las prácticas que decida sí o no hacer, toma lo que es valioso. Entonces volvemos a lo mismo. Esto Esto no me queda para mí. Entonces, exacto. al final sigo haciendo como mi paquete perfecto de lo que me queda a mí, ¿no? Exacto. Y la teosofía es la sabiduría divina, eso es lo que dicen, que trata de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, y inevitablemente se debe ir adquiriendo esa sabiduría conforme pasan las generaciones unas tras otras. Y esto es súper interesante porque en realidad sí, así es como se van pasando las consecuencias del pecado, ¿no? Por las generaciones y todo, pero la nueva era es como que le paso mi poder a el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto es como que te lo voy pasando para que nunca muera. Entonces siempre se tiene que ir como que el conocimiento creciendo más y más y más y más y más para llegar a ese punto que buscan, ¿no? Que es como la plenitud del conocimiento como de uno, pero con la mezcla de 1000 cosas. Correcto, incluyendo varias prácticas que vamos a hablar conforme vayamos como adentrándonos más al tema. Y gracias por explicarnos justamente eso del origen de esta persona. Y es importante saber quién le dio el nombre que conocemos ahorita, New Age o Nueva Era. Y justo después de esta persona que habla Sofía, Elena, viene otra, y es curioso que son 3 mujeres. Annie Besant, que eran mediums y entes en la masonería, y aparte escribían libros en estados de mediumnidad, o sea, que les dictaban los maestros espirituales. Y es muy curioso porque puedes hacer tú un research de estas mujeres y no están nada ocultos. O sea, ellas dicen de que me dictaban literal lo que estaba escribiendo, Sí. etcétera, etcétera. Y después de esta segunda mujer, Annie, viene Alice Bailey de Inglaterra, de 1880 a 1949, y es ella la persona que le da este término nueva era. Y de ahí se conecta, según la astrología, que es importante saber que la astrología no es una ciencia,
La ciencia No es como la la astronomía, la ciencia que estudia todo el tema de las estrellas y todo, ¿ok? Según la astrología, estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, ¿ok? Y a eso se lo denomina ese nombre. Ahora, todo esto trae una revolución espiritual y una revolución energética. Entonces, es lo que empieza a ya como encajar a lo que estamos viviendo y que yo creo que seguramente en 1000 videos te salió a ti en TikTok como la transición de Piscis a Acuario y los horóscopos y todo ese tema ya es muy sonado hoy en día. Pero espera, la nueva era, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál según esto es la finalidad de esa nueva era donde vamos a entrar? Que es como que el conocimiento que todos vamos a tener como que una iluminación. Es bien curioso porque el enemigo voltea todo, pero bueno, Sí. En lugar de una iluminación de la conciencia, vamos a tener como que una iluminación de ya poder decir, todos pensamos lo mismo, sabemos lo mismo y estamos en un plano espiritual elevado, ¿no? O sea, pero es muy curioso porque entonces si nos queremos creer dioses y ser dioses, ¿tú no crees, hermana, que vaya a haber un conflicto? Porque por sí, llevar el trato humano es complicado. Ahora imagínate todos creyéndose No, pues es una batalla de soberbia y egos que van a chocar infinitamente. Sí, y eso es lo que me recuerda en Génesis, como dice, el seréis como dioses, ¿no? Sí. Desde ella se siente esa tentación del pecado, pero es ese seréis como dioses. ¿Y qué pasa? Si yo me creo como Dios, ¿quién está detrás de ese pensamiento que yo me quiero creer como Dios? Y recordamos a Génesis, la serpiente que simboliza el demonio. Ahora, es muy importante saber, el católico, hablando ya en cuestión de nuestra religión católica, tenemos una distinción hoy en día entre creador y criatura. Y digo hoy en día nosotras, porque antes nosotras no la teníamos. No. Nosotras estábamos en esa corriente de pensamiento que era el hombre es parte de la divinidad, entonces yo soy mi propio Dios. Exacto. ¿Okay? Entonces, sin diferenciar el creador de la criatura. Y es una locura. Sí, o sea, cómo queremos tomar la postura tal cual de Dios sin poder crear nada, porque no podemos crear nada, hermana. Y es súper interesante cómo Santo Tomás de Aquino dice que la mujer es co-creadora porque el Señor, o sea, porque Dios así lo ha dado. ¿Y a qué se refiere con co-creadora? O sea, que en ella se gesta la vida, o sea, para dar vida, ¿no? Entonces formamos parte de esa co-creación, pero porque Dios nos lo ha dado, no ha sido algo que la mujer ha hecho con sus manos para que pueda luego metérselo en el vientre, ¿no? Ha sido algo que desde la naturaleza ha sido establecido, ¿no? Por Dios mismo. Entonces, qué interesante cómo nos creemos dioses sin poder crear. Correcto. Solo Dios puede crear, solo Dios. Nosotros transformamos, o sea, porque tal vez me vas a decir, ay, pero ¿qué tal la luz? O sea, fueron elementos que se juntaron para llegar a algo, ¿no? En general, cualquier invento es un invento de cosas que ya existen, pero yo no puedo crear algo en sí solo. O sea, yo junto varios elementos para poder representar lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Pero yo no creo nada en sí. En sí es imposible que nosotros podamos crear. Como intención de crear, hay ciertas prácticas que envuelven todo este tema tan interesante e importante que estamos hablando, que son ciertas prácticas que voy a ir platicando de ellas y seguro vas a decir, yo estuve en esa, yo estuve en ella, ya me acordé. Vamos a empezar con el tema de las terapias energéticas, que ahí se desglosan como varias terapias que seguro les va a sonar bastante: el Reiki, la sanación por cuarzos, la aromaterapia, la imposición de manos y este último, el equilibrio de chakras. Yo era súper o sea, de que ha sido al chakra, equilibrio. ya no me acuerdo los nombres, pero tu tal chakra está desalineado. Y era como que en la meditación entrar y de que pedir al universo que te lo fuera. O también las prácticas de Reiki cuando decía de que estás desalineado del chakra, digo, ya la verdad perdí el recuerdo de cómo era. Sé qué colores y se acomodaban así. Pero justo era ese, ¿no? En segundo tenemos las prácticas espirituales y de autoconocimiento, que se puede venir como la meditación guiada, que tan fácil lo puedes buscar en YouTube como meditación guiada de Deepak Chopra o de algún otro... Es que eso es lo que tenemos hoy tan fácil a la mano, estas cosas que de verdad nos están... Como católicos, por eso vamos a explicar cuál es la postura de la iglesia. No deberíamos hacerlo. Correcto. Luego está los registros akáshicos, que son el tema de las vidas pasadas, que eso también lo hablábamos. Eso hablábamos tú y yo muchísimo sobre el tema de las vidas pasadas, y tú y yo antes fuimos esto y esto y esto,
Qué Sobre locura. reencarnar. Sobre reencarnar. La astrología, que también hablábamos bastante sobre sí. los horóscopos, tú Sí. qué eres, y yo esto, el otro, y No. estoy alineada tal y tal. Numerología, o sea, yo me metí bruto a ese tema de Sí, numerología. para mí era Sí. como que súper así de que casa, este es, de que Sí. no, basaba O sea, todo en la numerología estaba bruto, yo tenía el libro y todo. Y el tarot. Yo honestamente nunca llegué a la práctica No, del tarot, el tarot tampoco. pero esto entra en esta parte del autoconocimiento y como que esa sed de querer saber y qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi futuro y tú dímelo y esto, el otro, en vez de hoy en día nuestra postura es hágase, que sea tu voluntad, Fiat Señor, voluntas tú tua. sabes lo que ahorita necesito más allá de lo que quiero y hágase tu voluntad y quitar el control, porque aquí todo lo que nos lleva a esto es querer controlar, o yo me acuerdo que era como querer controlar con quién voy a estar, con quién me va a pasar, Querer saber quién el es, o futuro. saber, como esa, justamente esa de que querer saber, hasta querer saber su futuro. Tenemos las técnicas de desarrollo personal y expansión de conciencia, que ahí podemos poner la ley de atracción. No sé si en algún momento te acuerdas, éramos súper fanáticas de la película del Secreto, por ejemplo. Regresión y todo eso de que ley de atracción, y ahí entra un poquito lo de la manifestación. Sí. Pero si te fijas eso de que yo quiero, yo creo, yo puedo, yo soy mi propio Dios. Sí. Luego, regresión de vidas pasadas también es un poquito relacionado a lo que dijimos de los registros de las vidas y los viajes astrales, que eso sí lo hicimos también. ¡Qué locura! Y luego tenemos por último las terapias alternativas y de bienestar integral, que yo decía, ¿qué? O sea, yo no le veía un gramo de malo porque era como que quiero tener un balance entre mi mente, cuerpo y alma y quiero estar bien, saludable, etcétera, y entre la homeopatía, el yoga, el tai chi y la dieta holística, o sea, de Sí. que todos los alimentos, que al final sí, los alimentos son vida, gracias a nuestro Señor, pero es muy diferente cuando lo empiezas a comer con esa conciencia. También. Con esa conciencia, perdón. No, ya muchos alimentos ya los venden consagrados y esto lo pueden buscar en internet. Uf. Que en la parte de atrás, así del alimento dice consagrado por un gurú. No, es que sí, ya estamos hoy tan infestados, la verdad, de tantas cosas que se ven tan normales, pero en realidad no son normales. Y creo que, hermana, que ahí también podría entrar el mindfulness, no sé si lo tienes, pero el mindfulness luego lo explicaremos también totalmente, pero literalmente viene del budismo. Sí, yo creo que entrarían en las técnicas de desarrollo personal y expansión de conciencia, el mindfulness, porque está la ley de atracción que básicamente era justo en tu meditación de mindfulness, o sea, estar totalmente consciente y justo eso de que estar recordando, ¿no? O estar, sí, o sea, repasando y atrayendo lo que tú quieras traer en el plano terrenal. Ahora, ya que hablamos un poquito de las prácticas, me gustaría que de esto tú retomes el tema de cuál es la postura de la Iglesia Católica y cómo yo antes era como que, y tú seguramente lo dijiste varias veces, de que es que la Iglesia anticuada, se tiene que modernizar, es lo que está pasando en la vida de hoy, los jóvenes, cómo va avanzando todo, es parte del proceso, o sea, ¿sabes? Y como que esa postura yo muy rígida de decir de que tienes que modernizarte, Iglesia, sin entender por qué la postura de la Iglesia tan rígida cuando entiendes lo que ahorita Sofía nos va a explicar y dices de que no inventes. Sí, o sea, yo creo que algo súper importante es que ya conociendo bien qué es la nueva era, de dónde viene, de qué se basa y cuál es su finalidad, podemos comprender como católicos que lo que proclamamos siempre es que creemos en un único Dios, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya podemos comprender por qué no es compatible la nueva era con la Iglesia, porque dejas a un lado al único y verdadero Dios para creerte tu Dios, e incluso también creer que el universo es Dios, pero como que todo que el universo es por Dios, pero tú eres Dios, pero es una revoltura. Es una mezcla, porque, pero tal maestro me dijo esto y él es mi guía, ¿no? Entonces es como que es una mezcla, pero entonces, por eso es que como católicos, es más, si tuviéramos formación 100% desde ahí ya sabríamos que es algo en lo cual no podemos entrar, pero nos falta mucho la formación como católicos. Entonces, por eso creemos que no pasa nada, que solo es para relajarme, que solo es para esto. Y ok, entiendo que quieres relajarte, entiendo todo eso, pero la cosa es que no sabemos el origen. Eso es lo peligroso, que como no sabemos el origen,
ya conociéndolo, sabemos que realmente nos estamos metiendo con maestros que son demonios, tal cual, pongámosle el nombre como es, que son demonios, que van dictando cosas que no tienen nada de congruencia con lo que un católico debería de vivir todos los días de su vida. Bueno, entonces, creo que ya teniendo un poquito como que eso, que vuelve lo mismo, o sea, si tú hoy en día haces una de esas prácticas, está bien, no está bien, pero, o sea, está bien que nosotros estuvimos ahí, no sabíamos qué era, pero tal vez ya conociendo un poco de dónde viene, puedas comprender el peligro que puede conllevar para tu alma. Y las consecuencias de una contaminación espiritual que puede ir en diferentes niveles. Ya que metimos las consecuencias, cómo el demonio puede actuar en una persona: posesión, vejación, infestación, obsesión. Estas son las formas en las cuales puede actuar, pero también peleas en la casa, no había armonía como nosotros, la verdad, lo vivimos muchísimo. No hay eso de honrar a tu padre y a tu madre. No hay nada de esas cosas que realmente lo único que hace es una angustia y un estrés, un ambiente tóxico. La verdad, que llegas, te sientes como que no encajas, no estoy porque quieres hacer lo tuyo y te crees que tú eres la que controla todo, pero no controlas nada. Entonces, esas son formas en las cuales el demonio ya puede estar influyendo en tu vida, ¿ok? O sea, yo para contar igual un poquito de lo que nosotros vivimos, o sea, yo hacía una meditación, me sentía bien 10, 15 minutos y luego me entraba otra vez en que estaba súper deprimida, o sea, literal estaba en un hoyo y contigo me llevaba del chongo, con mi papá me llevaba del chongo, con mi mamá, o sea, con todos estaba mal y yo trataba de estar bien conmigo, adentrándome, o sea, queriendo meterme conmigo y encontrarme con mí misma y todo mi alrededor estaba hecho. Y es que eso es lo que hace, porque justo lo que hace es buscar el uno personal, pero no el unión, ¿no? Como que si lo vemos prójimo. Ya con la religión católica, quien no sirve, o sea, no tiene nada. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sabes? O sea, Sí. El servicio, como mismo Jesucristo se entregó y lo dice en las Sagradas Escrituras, y cansado llegó, vio la multitud y se compadeció, o sea, en lugar de irse a descansar y decir, bueno, otro, se entregaba totalmente. Y acá es yo adentro, y no hay eso para los demás, de me entrego. Y cuando empiezas a vivir lo que es realmente la caridad, lo que es el amor, lo que es dar al otro, creo que la vida empieza a tener un verdadero sentido ya. O sea, Sí. La vida empieza a cambiar. Y también muy importante saber que la nueva era baja al único verdadero Dios como un maestro. Lo baja totalmente. O sea, yo recuerdo que cuando hacíamos las meditaciones se prendían unas velas de colores que representaban los maestros, y recuerdo que el color amarillo era Jesucristo como el maestro nada más. Dejando a un lado qué es verdadero Dios, ¿no? Entonces, a ver, voy a profundizar un poco sobre la postura de la iglesia, que yo creo que entonces ya comprendemos por qué es tan firme. O sea, no es que tiene que modernizarse, más bien es que nosotros tenemos que formarnos. Creo que muchos de ustedes conocen el Catecismo de la Iglesia. Es un documento oficial que resume de manera ordenada y sistemáticamente toda la doctrina de la Iglesia Católica sobre la fe y la moral. Esto fue promulgado en 1992 por San Juan Pablo II, pero también recordemos que Benedicto XVI, en ese entonces Ratzinger, lo llevó a cabo, ¿no? Ahora, en los numerales, porque se divide por numerales, en el numeral 211 y 217 podemos encontrar que la superstición es una desviación del culto debido al verdadero Dios, lo que ya hemos explicado. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Porque es que, a ver, lo decimos todos los días en la Santa Eucaristía, en la proclamación, en el credo. Entonces decimos algo y hacemos otra cosa. Correcto. Ahora, todas las formas de adivinaciones deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos u otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelar el porvenir. ¿Te acuerdas? Pues nosotros lo que hacíamos siempre era como que
pues preguntar qué va a pasar, ¿no? Incluso yo me acuerdo con las varitas del Feng Shui, era como que preguntar de que qué va a pasar conmigo y voy a, o sea... Y preguntarle a quién. Y es que, hermana, o sea, creo que si te pones como que a analizar, como humanos nos da seguridad saber que nuestro futuro está seguro, dando esa seguridad de, bueno, es que voy por buen camino, voy esto, voy el otro, y como que nos da, creemos que eso nos da la paz, ¿no? Pero por eso es que hacemos todo eso, ya hacíamos Porque creo todo que a eso. veces nuestra naturaleza es ser controladores, o sea, Sí. tener como, no tener incertidumbre, el sentir que tengo todo bajo control, Me da control. me da control y me da paz y me da, o sea, es como, sí. pero sí. Bueno, ahora, ¿en dónde más podemos encontrar la postura de en contra de la nueva era? Es en Jesucristo, portador del agua de la vida, en 2003. Es un documento del Vaticano que analiza el fenómeno de la nueva era desde una perspectiva católica. Fue publicado por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso, con el objetivo de orientar a los católicos sobre los peligros de esta corriente. Aquí está, orientar a los católicos sobre los peligros, que es creo que lo que hoy Bianca y yo queremos hacer. O sea, estuvimos ahí, sí, hicimos muchas cosas, sí, pero el Señor fue misericordioso con nosotros. Muy, y sigue siendo, y yo sé que las personas que tal vez han hecho esto o lo están haciendo, o sea, si buscas la verdad, va a llegar a ti, y la única verdad es Dios. Me gustaría dividir un poquito qué es la nueva era y el cristianismo, o sea, cuáles son las dos posturas que nos dice justo este documento que les acabo de comentar. La nueva era no cree en un Dios personal, sino en una energía cósmica o fuerza universal. O sea, como nosotros lo decíamos, ¿recuerdas? O en nosotros mismos. Ahora, el catolicismo cree en un Dios personal que ama y se revela a la humanidad. Eso también es bellísimo, y así es como empieza el catecismo de la iglesia. Es Dios en la búsqueda del hombre. Algo súper importante es que Buda murió en forma de flor de loto, cerrado hacia él mismo. Yo. ¿Y cómo murió Cristo? Donándose al 100%. Exacto. Entonces creo que desde ahí podemos ver que si hacemos un análisis para otro video sobre las religiones, Sí, eso es cierto. Dios Jesucristo se dona, Sí, se da. se Los entrega. demás nunca están en la búsqueda, más bien todo lo contrario, quieren que los busque uno a ellos. Entonces eso es también súper importante. Considera a Jesús solo como un maestro, ya lo habíamos dicho, y nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo, ¿ok? Verdadero Dios y verdadero hombre. Promueve a la reencarnación, cosa que también nosotros llegamos a creer, estaría bueno también luego hablarlo. Y nosotros creemos en la resurrección y la vida eterna. Y propone la autodivinización. El ser humano puede alcanzar su propia divinidad. Y nosotros, solo Dios es Dios. Y Él es el ser humano, es su criatura. Que fue justo lo que tú nos explicaste al inicio. Y bueno, como Bianca también nos explicó, la nueva era usa las técnicas como astrología, tarot, yoga. Y bueno, nosotros, la fe católica, rechazamos estas prácticas como superstición. Quiero hacerlo muy alargado, pero creo que esto es lo que da el fundamento de por qué no debemos de hacerlo, que luego no entendemos el por qué. Lo podemos encontrar en la declaración Dominus Jesus, el Señor Jesús, que fue publicada el 6 de agosto del 2000 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la dirección justo de Ratzinger. Ahora, ¿qué es lo que toca aquí? Jesucristo es el único salvador de la humanidad. Y a veces en la nueva era uno se cree, ¿te acuerdas cómo nosotros creíamos que la aportábamos al universo, la luz? Recuerdo que cuando empezó la pandemia hicimos meditaciones que según envolvíamos. No inventes, es cierto. Que nosotros íbamos a salvar al mundo de la pandemia. Ajá, que envolvíamos así el mundo con Una con luz, luz, como con una sábana de luz, de ¿no? luz. Que sanaba todo y... Sí, ¿te acuerdas? Qué Sí. intenso. Y luego, la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo y posee la plenitud de la verdad. Y es que, a ver, muchos van a decir, ay, ¿cómo te atreves a decir eso? Verdaderamente, cuando uno está dispuesto a encontrarse con la verdad, Dios se da totalmente y uno comprende que Él es la verdad y que no hay
en toda su doctrina no hay contradicción, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecirse. Lo que se dijo hace más de 2000 años, hasta la fecha el Espíritu Santo lo sigue diciendo y se reafirma. Entonces, esto creo que es súper importante saberlo, como San Ambrosio se lo dice a San Agustín, de que tú estás buscando la verdad, pero deja que la verdad te encuentre a ti. Y ese creo que es el auge. Cuando uno, yo lo vuelvo a decir, cuando en el hospital dije de que si es que existes, demuéstramelo. O sea, creo que esa es como que la llave de la puerta del egoísmo, de decir, a ver, pues. Y aunque lo haces con reto, aunque lo haces con Dios, es como, allá voy, ¿sabes? Entonces creo que súper importante. Y ahora, o sea, muchos van a decir, bueno, pero esto es algo que apenas surgió en 1875. No, la Iglesia lo ha condenado, a ver, desde hace muchísimo tiempo. El Papa León XIII condena contra la masonería y el esoterismo. San Pío X contra el relativismo religioso y el modernismo. Pío XII contra la astrología y el panteísmo. San Juan XXIII contra el sincretismo y el espiritismo. San Pablo VI contra la superstición y las falsas espiritualidades. San Juan Pablo II contra la nueva era, directamente porque ya surgía el nombre nueva era. Entonces, las condenas que hicieron los papas era porque aún no había el término como tal establecido. Pero vemos que es lo mismo que forma la nueva era. Claro. Entonces, bueno, Benedicto XVI contra el relativismo y la espiritualidad sin Dios, y Francisco contra el gnosticismo y las creencias pseudo-espirituales. Que es básicamente todo lo mismo que envuelve. También para darse cuenta cómo tenemos literalmente la iglesia, la postura de la iglesia, que no es por anticuada, No. sino es porque la iglesia es madre y se preocupa por la salvación de tu alma. Correcto. Y justo para ir ya cerrando y no alargarnos mucho en este tema, que la verdad creo que nos podíamos quedar un chorro de horas platicando, pero no es el tema, es hacerlo compacto, nutritivo y con fundamentos. Me gustaría que hablemos un poquito de Santa Hildegarda, porque siendo ella una monja benedicta, mística, teóloga, compositora y médica, reconocida por su profundo conocimiento espiritual y su enfoque holístico en la salud, que fue de 1098 a 1179, su estancia en esta vida terrenal, se ha como tergiversado su imagen, y yo he visto un sinfín de videos poniéndolo a ella como el tema de que New Age, feminista. Hasta feminista, y hasta confunde decir de que, ok, tu iglesia, ¿por qué estás rechazando esto? Si mira, una de tus santas promulgaba el uso de las piedras, de las hierbas, como todo eso, y para eso quiero platicar un poquito justo de la, o sea, no de la postura, sino de la distorsión que se ha creado en torno a esta santa, ¿no? Y para eso voy a platicar de 4 como puntos importantes y cuál es la diferencia entre ambas posturas. ¿Cuál es la visión de Dios y la espiritualidad? ¿Cómo esta santa veía a Dios y cómo la New Age, por el contrario, lo ve? Primero, Santa Hildegarda decía, Dios es es Dios personal y trascendente, ¿ok? Mientras el New Age dice, es un Dios impersonal, de lo divino. Entonces Dios es todo y todo es Dios, y yo soy Dios y tú eres Dios y todos somos dioses, ¿ok? Segundo, fuentes de sabiduría. Esta santa recibió siempre sus visiones dentro de la iglesia y en obediencia a su doctrina cristiana y a su director espiritual, también importante, mientras que la New Age es un conocimiento a través del conocimiento personal. Entre más me conozco yo escuché, entre más me uno, y como Buda se vete en él mismo, ¿no? Ok. Tercero, el enfoque en la naturaleza. Esta santa ciertamente sí veía las hierbas, la alimentación saludable y el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu desde la perspectiva cristiana. Mientras que del otro lado tenemos al New Age, que toma todos los principios similares y los mezcla con creencias energéticas, ¿ok? Y el cuarto es la visión del ser humano y la salvación. Esta santa veía y creía firmemente que el ser humano necesita la gracia de Dios, justamente. Justo. Y eso es parte de un poquito de nuestro logo, ¿no? De cómo se ve la mano que saca. La gracia de Dios para su salvación y sanación. Mientras que el New Age te pone en tu autosanación
tú mismo te sanas porque tú eres Dios, y yo lo creí, honestamente, y toda la parte de la divinidad interior. Era como, te sientes mal, pon esta meditación, te va a ayudar. Y Sí, como que tú misma vas y te salvas. Creo que en una meditación esa era como que entrabas y si algo tenías mal, ibas y a tu célula y la quitabas. O sea, como... Sí, me acuerdo. Pero Sí. esa fue de pareja y tú veías lo que la otra persona tenía. Lo que la otra persona tenía en la... Sí. Sí. Ok, bueno, ya que platicamos de esto, me gustaría ahora sí hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado. Ahorita, o sea, como que estirando un poquito el tema de Santa Hildegarda, es muy importante saber que es, o sea, totalmente No es opuesto. la nueva era, no se conlleva con la Ajá. nueva era. Cualquier intento de vincular el New Age con esta santa es el intento de reinterpretar su legado desde su perspectiva ajena a la verdadera enseñanza. Exacto. Entonces no La hay doctrina que cristiana. confundirnos y no hay que irnos como por el lado así como que me estoy llevando. El otro punto es que la nueva era trata de desinstitucionalizar lo que es la iglesia, primero diciéndote Dios sí, iglesia no. Luego que te dice Dios sí, Jesucristo no, porque solo fue un maestro. Ajá. Iglesia no. Y luego al nivel que nosotros llegamos, yo soy mi propio Dios. Sí, Entonces, son como Dios las no, fases que iglesia vas no, pasando. Jesucristo no, todo Y no, llegas a yo solo tener soy como yo. que un rechazo total a Dios. Una repugnancia. Esa es la palabra. Un repele. Así de decir, qué asco que creí en eso, porque lo dijimos, y qué terrible, pero llegas, tanto tu cabeza llega a decir, qué horrible es la iglesia y todos los que están ahí, fuchi. Repele. Qué fuerte. Ahora, ¿me puedes ayudar solo a cerrar ya completamente sobre, también quiero que hables de que cómo el demonio no puede crear? Esto ya es con súper esto? importante y creo que ya es la conclusión. Y creo que hemos cumplido todos los puntos de Sí. desmenuzar la nueva era. Y es lo siguiente, muy importante saber que el único creador es Dios, por lo cual el demonio no puede crear nada por él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo ya creado lo deforma, como también lo vemos con Santa Hildegarda, cómo se distorsiona, se deforma, y entonces él lo que hace es, la iglesia dice esto y él hace lo contrario. Pongamos un ejemplo, las piedras sí fueron creadas por Dios, sí, lo vemos, o sea, la creación, pero ¿qué hace el demonio? Que entonces toma algo bueno y lo deforma para usarlo con, esto me ayuda para la abundancia, esto, entonces ya cuando uno pone la intención es cuando todo se empieza a contaminar. Porque si tú pones la intención, es como, yo soy Dios. Fuerza. O sea, yo soy Dios y quiero poner... claro, o sea... Le das la fuerza a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el demonio? No crea nada, distorsiona. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que conocemos hoy en la nueva era son cosas que vienen del catolicismo y han sido distorsionadas, porque muchos en la nueva era meditan o dicen que leen las Sagradas Escrituras a su propio literalmente conocimiento y de que, sí, yo creo que dice esto, cuando nosotros como católicos no es, yo leo un versículo y digo, sí, yo creo que dice esto, no es, yo veo qué decían los padres de la iglesia, qué dice la tradición respecto a esto, con el estudio, o sea, yo veo, pero no creo lo que me quiere decir esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la distorsión. Que las cosas que ya están, uno le va metiendo de su propia salsa y se confunde todo. Entonces, súper importante, lo vuelvo a remarcar, el diablo, el demonio, no puede crear nada, distorsiona todo lo que es bueno. Dios es orden, Él es desorden. Entonces, ¿qué va a hacer? Desordenar todas las cosas que han sido por sí mismas ordenadas. Y lo podemos ver, o sea, cómo la mujer es co-creadora y cómo está ahora en contra de la vida. O sea, son como que va en contra de todo lo natural, así lo vamos a establecer, va en contra de todo el orden natural y empieza a meter pues tantas cosas que no son ordenadamente, no tienen sentido, sinceramente, no tienen Correcto. sentido. Pero cuando lo decimos, y creo que vas a concordar conmigo, que cuando uno está metido ahí, lo ve todo con tanto sentido y lo entiende en ese y dices, no, sí, esto con tanta es verdad. Exacto, con como tanta todo verdad. te hace tanto sentido de que sí es cierto, por eso esto y esto y esto y esto. Y te ciegas de una manera tan fuerte que solamente aceptas como verdad eso. Y sigues, es como una adicción de... Sí, de más Ajá, sí, conocimiento, sí. más poder, más esto.
Ay, Y bueno, creo que me gustaría solo para cerrar decir que creo que vas a coincidir conmigo, pero en el proceso de la conversión es muy curioso, no es como que un sacerdote, una monja, una religiosa te esté diciendo, tienes que creer esto, como en cambio la nueva era, como te lo iban metiendo así, sino sí, nuestro maestro de como, meditación. exacto, es como un encuentro tan íntimo y tan personal con Dios que te dejas que Él sea el que te vaya mostrando poco a poco lo que realmente es la verdad. Y es en el estudio donde te das cuenta que todo tiene tanta congruencia, donde te das cuenta que todo realmente tiene ese orden que Dios ha establecido. Y esto solo se puede encontrar con una doctrina limpia, porque tristemente hay doctrinas católicas que hoy no están tan limpias, que también se ha distorsionado, ¿no? Entonces es súper importante saber con quién estás yendo, o sea, si tienes sí, apoyo de sacerdotes y todo, saber de dónde viene también como que su doctrina, porque muchas cosas católicas, como los ejercicios ignacianos, en Madrid se usa mucho mezclarlos con el mindfulness, con la yoga. Entonces, Sí, hay que tener hay que tener mucho mucho cuidado. cuidado. Es muy triste decirlo, pero es una realidad. Tenemos que orar más por la iglesia, reparar más por todas estas cosas y no mezclar. Justo. Y yo creo que ya para terminar, hay que hacer nuestra oración justo por el papelito que vamos a Sí, sacar es el día cierto, de ya me hoy. lo recordaron. Sí, A ver. porque ya vamos a despedirnos y Y no ya. vamos a Y, sí, hacer. y acuérdense que aquí en este canal lo que queremos y muy importante es la oración. Entonces, Los misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fundados por el padre Jean-Jules Chevalier en 1854. ok, no los conocía. No, ni yo. Y por los que tienen un trabajo con mucha esclavitud. No, hay muchas personas Sí, que hay tienen. muchas personas que tienen un trabajo con mucha esclavitud. Ok, Entonces, pues, si quieres yo el Padre Nuestro y tú un Dios Ok. te sabe, ¿ok? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Super, pues. Entonces pon las dos dos. bolitas que pedimos hoy por estas intenciones. Y pues, En el siguiente capítulo también vamos a seguir tratando. amuletos. Vamos a hablar sobre Vamos los a, amuletos. sí, vamos a hablar sobre los amuletos más utilizados en la nueva era. Pero pues nos despedimos el día de hoy y que viva Cristo Rey. Y la Santísima Virgen de Guadalupe. Adiós. ¿Te gustó este video? Ayúdanos a suscribirte, compartirlo y darle like. Porque tú también puedes formar parte de este apostolado llevándolo a más personas. Recuerda que este apostolado nace con la intención de explicar qué sí y qué no podemos hacer como católicos. Ayúdanos a llegar a más personas.